conversando entonces con Mercedes Arauz, ministra de Economía, luego vamos a estar con Susana Villarán. Bueno, el tema del famoso referéndum del FONAVI, en el que el gobierno pues ha reaccionado muy tardíamente, ya no se puede ni siquiera cambiar la pregunta no es buena en el sentido de que no explica las implicancias de esta decisión, si es que resulta favorable a devolver los fondos del FONAVI. Se ha hablado de 20, 25, 28 mil millones de soles los que habría que devolver si se aplicara la ley tal cual, pero la ley, claro, incluye devolver todo, lo que han aportado los trabajadores, lo que han aportado también los empleadores, hay que devolverse a los trabajadores, y eso no puede ser tampoco. Sin embargo, no es claro que el Tribunal Constitucional sea tajante en este tema. ¿Cómo se va a manejar este asunto ahora? Mira, realmente el tema, sí hubo una comisión, inclusive que se conformó en la época del el primer ministro en aquel entonces, Jorge del Castillo, y hubo una recolección de información que se dio. Se ha habido un trabajo previo, y nosotros desde el Ministerio hemos estado buscando información, porque como en algún momento te comenté, era una especie de arqueología de información, porque no existe data, por ejemplo, hasta el año 91, del 78 al 91, que pueda discriminar entre trabajadores y empresas. No hay forma de discriminar, porque era la empresa la que daba el aporte directamente. No hay manera de identificar individualmente cuánto se le debe a cada No, por lo menos para el periodo 79 o 91, hay mucha dificultad para la identificación. Ya luego de ese periodo sí hay posibilidades de hacer la identificación discriminando, haciendo cruces de información mejores en los 90, ¿no? Sin embargo, bueno, cálculos generales que todavía son preliminares, no hemos concluido con esos cálculos, nos dicen que el costo de lo que se aportó es más o menos, si recuerdo bien, como 6.000 millones de soles, ¿no? Más o menos lo que fue el aporte que dieron, 6.000 millones y un poco más. Los trabajadores. De los trabajadores con las empresas, todo, incluido. O sea, el aporte que hubo general, porque acuérdate que de esos 6.000 millones aportaba el 80% la empresa y 20% el trabajador. Bueno, eso traído a valor presente con la tasa de interés legal te da aproximadamente unos 25.000 millones de soles, más o menos. Son números gruesos en general. Si se cumple lo que dice también el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional dice en varias de sus sentencias de que la devolución podría ser de manera colectiva. Dice podría. Sí, lo dice, podría darse de manera colectiva y además descontando lo que ya se hizo de uso de los recursos. ¿Qué se usó de recursos? Se reusaron aproximadamente 6.000 millones de soles. 6.000 millones de soles que traídos a valor presente son 25.000 millones de soles, aproximadamente. ¿Se usó todo? Prácticamente se usó todo, pero por eso depende un poco de las aclaraciones que nos pueda dar el tribunal, y yo he visto que el tribunal, por lo menos miembros del tribunal, el presidente, han dado algunas manifestaciones explicando que ellos pueden hacer un control constitucional de estas normas, aun cuando hayan pasado por un referéndum. No es que querramos influir en la población, ni querramos a decirles cómo votar, si voten contra un partido u otro, no es así. Lo que estamos dando es información para que la colectividad sepa de qué se trata. O sea, eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, y creo que los economistas en general explicando. Yo he visto muchos buenos economistas explicando cuáles son las faltas del sustento técnico de una norma que el Congreso no aceptó. El Congreso hizo otra norma con otros mecanismos que pueden ser correctos de pago para aquellos que se identifiquen, pero esta norma en particular es una norma que va en el absurdo de devolución incluso a empresas que ya no existen, que no devuelves a la empresa sino tienes que devolvérsela todo, no el aporte del individuo, sino el aporte de la empresa, como si hubiera sido un ahorro del individuo, un aporte individual guardado en una AFP, cuando fue un aporte colectivo dentro de un fondo colectivo, donde, si uno lo recuerda bien, uno pasaba pues y tenía que entrar en un sorteo para ver si podía ser beneficiario de estas viviendas que se construían. Si era beneficiario de la vivienda, recibía la vivienda pero no gratis, sino tenía que pagarla a un crédito blando, es cierto, pero la tenía que pagar. Luego cambió, se hizo obras de infraestructura desde calles, estabilización urbana, agua, desagüe, etcétera, electrificación, que han sido obras que también ha habido muchos beneficiarios, directos e indirectos. Entonces hay que hacer un cálculo que es bien complejo, y bueno, vamos a tener que revisarlo, y yo espero que los ciudadanos voten sabiendo qué significa, ¿no? Y que no fueron todos aportantes, fuimos efectivamente muchos los que aportamos. Yo aparté en mi juventud mis primeros salarios, así que creo que habría que identificar, y es muy difícil hacer esa identificación, y menos hacer una evolución persona por persona. Ahora, eso es lo que dice esa norma, pero lo que dice el tribunal es que no se tiene que hacer de esa manera. ¿Cuál sería? Consultarle si se aprobara, si ganara el sí,
habría que hacer consultas al Tribunal Constitucional para que aclare cuáles son los alcances de esta ley. Exacto, yo creo que ese va a ser uno de los caminos, y hay otros temas que no se ha contemplado. Primero, el tema que era un tema tributario. Bueno, hay una interpretación de que una contribución no es un tributo, eso los abogados pueden discutirlo más, pero también es un tema presupuestal. Y habría no se puede hacer ley, no se puede empezar por referéndum temas tributarios ni presupuestales. Eso no lo defendió bien el gobierno en su momento. Pues, el demandado era el Jurado Nacional de Elecciones, que la verdad, valgan verdades, sí lo defendió hasta el último minuto, hasta que en un momento ya se desistió. Porque realmente el Jurado Nacional de Elecciones hizo un esfuerzo, el procurador de defender. No es que la demanda era para el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos se negaban y decían que no tenían que ponerlo esto en referéndum. Entonces no era el gobierno el demandado, ni siquiera nos dejaban intervenir. Pero escúcheme, no dejaban intervenir al gobierno frente a esa demanda al Tribunal Constitucional. En un momento en que convocan al Ministerio de Economía y Finanzas en una de las tantas demandas, en una demanda oral, una presentación del procurador, porque hizo esa presentación, el ahora candidato, señor Canelo, lo demandó penalmente al procurador. Fíjense cómo bloquearon la presencia del gobierno frente al Tribunal Constitucional. Bueno, pues eso ha sucedido, y no solo a él, sino a otros funcionarios del ministerio por haber funcionarios que son abogados, por haber entrado en la Procuraduría a defender los intereses del Estado, que son de todos los ciudadanos, ¿no? Sí, pero no dejaron participar adecuadamente. Porque, por ejemplo, si es que hubiese que atender unos pagos de esta naturaleza, que son mucho mayores que esta reforma de los sueldos militares de los que estamos hablando, no podríamos aumentar a los militares, por ejemplo. Por ejemplo, la norma sería inconstitucional pasar por referéndum algo que es presupuestalmente grave, ¿no? Como el que acabamos de plantear. Sí, pues bueno. Respecto del tema del presupuesto del próximo año, ha habido una discusión acerca de que el gobierno estaría gastando más de lo que debería gastar, que se estaría recalentando la economía, estaríamos creciendo a un ritmo mayor al del potencial, entonces estamos nuevamente, es la teoría de que la demanda está creciendo muy fuerte y entonces hay peligros inflacionarios, entonces hay que frenar el gasto. Y de hecho, el gobierno está frenando el gasto porque ha bajado de 1.6 a 1.5% el PBI, el déficit de este año. Así es. Entonces está haciendo eco a esa tesis. De hecho, nosotros consideramos que debemos bajar nuestro déficit fiscal porque tenemos que ganar espacio fiscal frente a la posibilidad de una crisis internacional que hoy día no está resuelta. Como mencioné al principio, lo que estamos viendo en Europa es enfriamiento de la economía porque los gobiernos están reduciendo su déficit fiscal, que algunos son de 15%, y los están reduciendo de manera sincronizada, o sea, todos a la misma vez. Entonces Europa se va a ver procesos de recesión o de reducción del gasto bien importantes, ¿no? A nivel de la demanda europea. Por el lado de Estados Unidos, vemos pues que las tendencias tampoco son positivas, las tasas de empleo no han mejorado, las tendencias de potenciales crisis fiscales a nivel de estados también están presentes. Y si vemos China también hay un riesgo de que se presente una recaída, porque por ejemplo ya vemos las tendencias de los precios de las casas en China que han comenzado a caer, entonces puede haber que haya... Ojalá que no, que sea algo paulatino, pero que hay una explosión de una burbuja en China. Entonces tenemos que mirar eso con mucha precaución. Frente a eso, y con un crecimiento económico muy moderado para el próximo año, nosotros hemos planteado un déficit fiscal que está dentro de la regla fiscal. No irnos más allá del déficit fiscal del 1%, ni crecer en el consumo más de 4% en términos reales. Y eso es lo que nos da el crecimiento del presupuesto que hemos programado. Siempre dentro del marco de la regla fiscal. Y ese año con la regla fiscal dentro de lo que era el aterrizaje suave del plan de estímulo. Ahora, hay una preocupación grande, por ejemplo, en los sectores vinculados a la reforma judicial, porque se ha interrumpido la reforma de la aplicación del Código Procesal Penal, por ejemplo, para Lima, en fin, ya no se va a llevar adelante. Había una idea de avanzar con Lima, una idea que estuvimos conversando, etcétera, y buscamos inclusive mecanismos presupuestales para financiarlo, pero más bien había un problema de carácter de gestión y de evaluación, que no es un tema presupuestal, sino un tema que ya se discutió muchísimo en Consejo de Ministros, donde la evaluación es en algunos casos positiva y en otros casos negativa. Muy positiva en el sentido que lo que yo he escuchado de la Fiscalía es mucho más eficiente, más rápido, etcétera, pero a la misma vez que se deja mucho delincuente suelto en las zonas donde se ha aplicado y hay mucha reincidencia y hay mucha criminalidad adicional. Entonces, creo que este debate vale la pena que termine de hacerse de una vez en el Congreso, que sé que lo está haciendo, para evaluarlo adecuadamente, y nosotros simplemente hemos sostenido que mantengamos lo que se está haciendo, lo que se avanzó.
hay un presupuesto que habría que asignar, que nunca se asignó, además, con la continuidad de esos proyectos. Por lo tanto, ver lo que decide el Congreso mejor para cómo se avanza en este proceso. Habría que ver bien ese asunto. Me parece que la policía siempre se ha opuesto a la reforma del Código Procesal Penal porque le da la titularidad de la acción penal al fiscal. Pero ahí donde se ha aplicado, en Chile, en otros países, ha funcionado la cosa muy bien. Es decir, realmente por eso mejora el punto es evaluarlo. Yo creo que en ese momento no hay que correr, sino más bien evaluarlo. Ahora, yo tengo una por ejemplo, con la señora fiscal de la Nación hemos aumentado temas presupuestales para ella adecuarlo a mejorar su gestión en lo que se está implementando ya el Código Penal. Y en el caso del Ministerio de Justicia, también hemos ido dentro del marco de lo que podemos aumentar en gastos para no tampoco excedernos. Ellos tenían unas demandas adicionales de 700 millones de dólares que eran imposibles. El Poder Judicial. Y que no veo la razón de por qué habría de aumentarle tanto. O sea, no critico su gestión, lo que estoy diciendo es que sus demandas eran imposibles de cumplir para el tema del gasto y no estaban ligadas a resultados, que creo que es lo que deberíamos lograr nosotros. Se está contradiciendo, dicen no critico su gestión, pero no tienen resultados, digamos, ese es el problema. La pregunta es la siguiente, se supone que dentro de esta reformas para el Doing Business, que queremos llegar al puesto 25 en el ranking del Doing Business, había que mejorar una serie de cosas en el Poder Judicial. Bueno, nosotros hemos trabajado... Pero el Poder Judicial no está comprometido con esta reforma, no están haciendo lo que deben. Nosotros desde el Ministerio de Economía hemos ya aprobado el SNIP incluso para un proyecto bien interesante de reformas en el Poder Judicial ligado a unos préstamos con el Banco Mundial, si no me equivoco. Ya lo hemos aprobado, estamos yendo a tratar de lograr la aprobación del endeudamiento y todo, porque creemos que esa es la fórmula, ¿no? Sin embargo, digamos, los actores como el Ministerio de Justicia se comprometen y otros ministerios, entonces no, pero quisiéramos realmente una vocación de reforma importante en el Poder Judicial. Y no digo que es un problema del señor Villesén, porque él es un gran colaborador, pero hay algunas personas que quizás no quieran avanzar en estos temas. No sé, el señor Villesén creo que está dedicado a promocionar su candidatura presidencial y hacia adentro creo que es poco lo que se está avanzando. Bueno, teníamos otros temas, pero lamentablemente el tiempo nos gana. Una última cosa, el accionariado difundido en las empresas públicas, que sería una reforma también fundamental, que sería buenísimo que este gobierno dejara. Por ejemplo, en Petroperú he visto que quieren pedir un préstamo de 200 millones de dólares para mejorar la refinería de Talara. Esto se podría lograr con ampliación de capital, con emisión de acciones, en lugar de buscar un préstamo. ¿Por qué no se hace? Bueno, ya empezamos. Empezamos con la reglamentación del decreto legislativo 1031, que nos permite justamente entrar en un proceso de ampliación del accionariado en las empresas públicas que están bajo el ámbito de FONAFE. Y en el caso de Petroperú también hemos tomado acuerdos en el directorio para ampliar la capacidad de la entrada de directores independientes. Esos son primeros pasos. También ya se ha dado un paso importante en el listado en la bolsa de estas muchas empresas eléctricas de FONAFE y también de Petro. Y como estamos poniendo esto de los accionistas independientes, etcétera, digamos, directores independientes, eso da mucho más transparencia y hay un buen gobierno corporativo que hace posible que podamos comenzar a dar los pasos iniciales para comenzar a vender en la bolsa y entrar en programas de accionariado difundido que yo creo que son fundamentales, que los ciudadanos participemos. ¿Esto se podría empezar antes de que termine el gobierno? Yo creo que sí, estamos en ese caminar, estamos trabajando muy de cerca este tema en FONAFE y con el ministro de Energía y Minas, para poder empujar una agenda de verdad de reforma que permita, y además con el apoyo del presidente, de reforma para que nos permita, como ha hecho Ecopetrol en Colombia, sigue siendo una empresa pública, pero tiene socios desde las AFPs, de otras entidades que las ha hecho crecer y ahora son exportadores de capitales, están invirtiendo fuera del país, en Perú por ejemplo, o Petrobras, es el mismo modelo de crecimiento a partir no de la eliminación de estas empresas como empresas públicas, sino son empresas públicas con mejor gobierno corporativo y por lo tanto también con accionariado privado. Con accionariado privado. Cosa que garantiza pues más eficiencia y transparencia. Mercedes Arauz, ministra de Economía, gracias por su participación. Muchísimas gracias. En la hora N. Vamos a una pausa.